es Avi Natalia Castilla Torres y en este video vamos a hablar sobre las fracturas de los platillos tibiales. Para iniciar, es importante tener en cuenta que las fracturas de tibia proximal pueden ser articulares o no articulares. Las fracturas articulares, o también llamadas fracturas de la meseta tibial, van a afectar a lo que es el cartílago articular y en ocasiones también pueden extenderse a lo que es la metáfisis o la diáfisis de la tibia. En cuanto a su anatomía, recordemos que la tibia es un hueso largo de la pierna que se encuentra medial al peroné y que es el hueso que soporta como tal todo el peso de la pierna, por lo que pues se considera el segundo hueso más largo después del fémur. Y como todos los huesos largos, pues van a haber tres partes: una tibia proximal o también denominada epífisis de la tibia, una diáfisis que es la parte del centro y una tibia distal que es la epífisis distal de la tibia. Como tal, la tibia proximal va a participar en la articulación de la rodilla, mientras que la parte distal de la tibia va a participar en la articulación del tobillo. Su diáfisis, por otro lado, pues como tal va a ofrecer sitios de inserción para los músculos importantes de la pierna. Y en este video lo que vamos a hacer es abordar las fracturas de los platillos tibiales. Entonces, como ya dije, por definición estas fracturas son intraarticulares, lo que quiere decir que van a comprometer la superficie articular. A manera de generalidades, las fracturas de los platillos tibiales van a representar a cerca del 1.6% de todas las fracturas en los adultos jóvenes, pero que ha venido en aumento significativamente, sobre todo por el uso masivo de las motocicletas, que van a ser el principal mecanismo de trauma, y también por el aumento de actividades deportivas de alto impacto. Y en los ancianos es un alrededor de un 8%. La mayoría de estas fracturas de los platillos tibiales van a afectar al platillo tibial lateral en un 55 a un 70%. La porción proximal del hueso, o sea la meseta tibial, forma la superficie inferior de la articulación de la rodilla. La más gruesa de las dos superficies articulares es el cóndilo tibial medial, mientras que el lateral es la porción relativamente más delgada y más débil de la articulación. Por eso es que las fracturas de la meseta lateral son más comunes y con menos frecuencia el platillo tibial medial en un 10 a un 23%. Pueden ser de alta y baja energía. Hay dos grupos grandes. Los pacientes de baja energía generalmente son ancianos, más comunes las mujeres porque tienen una deficiencia en la calidad ósea y con traumas muy bajitos como la caída desde su propia altura se pueden fracturar. Y los pacientes con trauma de alta energía casi siempre son jóvenes, hombres alrededor de los 40 años. El mecanismo de producción es fuerzas en varo para las fracturas de los platillos mediales y fuerzas en valgo para las fracturas de los platillos laterales, asociado también a una fuerza axial o algún grado de rotación tanto interna como externa. Pueden tener compromiso de los tejidos blandos, que a veces es muy importante, que pueden llevar a una lesión neurovascular y es muy frecuente la asociación de otras lesiones. La más común son las lesiones meniscales en un 67%. Clínicamente el paciente cómo va a estar con dolor y limitación funcional. ¿Qué podemos nosotros encontrar en un examen físico? Podemos encontrar un choque rotuliano positivo, debido a que este tipo de fracturas puede generar hemartrosis. Además de eso podemos encontrar acortamiento de las extremidades, sobre todo en aquellas fracturas bicondíleas. Importantísimo hacer exploración neurovascular, evaluar el nervio ciático popliteo externo que genera la dorsiflexión del tobillo. También evaluar la arteria poplitea. ¿Cómo la vamos a evaluar? Relleno capilar, el color de la piel, la temperatura, los pulsos. Por otro lado, también es importante descartar que el paciente no esté cursando con un síndrome compartimental, sobre todo en aquellos casos de la clasificación 5 y 6 de Chasker, ¿sí? Pero eso ya la vamos a ver más adelante. Y también pues evaluar otro tipo de lesiones que pueden estar asociadas a fracturas. En cuanto a las lesiones asociadas en su frecuencia, el paciente puede presentar lesiones meniscales que se dan de un 20 a un 50% de los casos, lesiones ligamentarias que se dan de un 10 a un 30% de los casos, y en un 5% se pueden presentar asociadas a fracturas de rótula, de cóndilos femorales, espinales, etc. En cuanto a su diagnóstico, lo que inicialmente se solicita es una radiografía de rodillas AP y lateral,
También podemos solicitar otro tipo de proyecciones, como son las proyecciones oblicuas a 40 grados. ¿Por qué? Porque en la mayoría de radiografías este tipo de fracturas no se observan, se encuentran ocultas. Vamos a tener también la TAC con reconstrucción tridimensional. Este va a ser el estudio de elección para este tipo de fracturas. ¿Por qué? Porque nos permite detectar fracturas ocultas, evaluar el grado de impactación articular, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de nosotros planear un tratamiento para ese paciente. Y si tenemos un acceso a una TAC, pues lo ideal sería hacerla. ¿Por qué? Porque nos permite tener mayor claridad en cuanto a la morfología del trazo de la fractura. En cuanto a la resonancia, esta nos va a permitir tanto evaluar lesiones asociadas como ligamentarias y meniscales, que en las radiografías simples no se ve, sin embargo, pues no se realiza de rutina, no todas las instituciones cuentan con resonador. Una vez que hicimos diagnóstico de la fractura, que hicimos la TAC, que visualizamos la fractura, la vamos a clasificar. La clasificación que más se utiliza en todo el mundo es la clasificación de Chasker, creada en 1979, y es la más utilizada porque tiene muy poca variabilidad. Y Chasker la clasificó en 6 tipos. La tipo 1 va a ser una fractura con cizallamiento o una separación pura a nivel de lo que es el platillo tibial externo. Generalmente se observa en pacientes jóvenes. Habitualmente el tratamiento quirúrgico consiste en realizar osteosíntesis con tornillos canulados. En cuanto a la tipo 2, es una fractura que tiene separación o cizallamiento y además de eso tiene un hundimiento del platillo tibial externo, y estas generalmente se observan en pacientes de 40 años que tienen debilidad del hueso subcondral, y ahí en este caso van a ser necesarios los tratamientos quirúrgicos, reducir el cizallamiento, levantar ese hundimiento y estabilizarla con placas en L y con tornillos. En cuanto a la tipo 3, también afecta al platillo externo, pero como tal solamente va a generar un hundimiento de la superficie articular, no van a haber fracturas, o sea, de cortical a cortical, y estas fracturas son resultado de traumas de baja energía, sobre todo en aquellos pacientes que les comenté, ancianos con osteoporosis, tienen baja frecuencia de lesión ligamentaria y el tratamiento quirúrgico consiste en levantar el hundimiento y estabilizarla con tornillos canulados. En cuanto a la tipo 4, es una fractura del platillo tibial que afecta al platillo tibial interno o medial y es causada por mecanismos de varo forzado o compresión axial. Tienen una alta frecuencia de lesión ligamentaria, como lo son las lesiones del ligamento cruzado anterior y lateral, distensión del nervio peroneo y daño de la arteria poplitea, incluso también casos de daño de menisco interno. En cuanto a la tipo 5, es una fractura bicondilia, o sea, es decir, que va a afectar los dos cóndilos y hay dos trazos de fractura que van a generar afectación tanto del platillo interno como el externo. Y la tipo 6 es una fractura que tiene disociación metafisodiafisiaria, lo que quiere decir que es una fractura que va a generar una separación entre la metáfisis proximal de la tibia y la diáfisis de la tibia. O sea, se va a perder esa continuidad ósea. Además, también se asocia a una alta incidencia de causar síndrome compartimental y daño neurovascular. Tanto la 5 como la 6 son fracturas de mayor gravedad. En estos casos, pues debemos realizar tratamiento quirúrgico con osteosíntesis, utilizando doble placa, una al lado interno y otra al lado externo de la tibia. Y estas fracturas son de mayor complejidad y por lo tanto pues van a ser más complejas a la hora del manejo quirúrgico. La clasificación Chasker se ha quedado un poquito corta para ver algunos tipos de fracturas. Entonces Luo en el 2010 además describe la columna posterior y esto está basado en el corte axial del TAC, ¿cierto? Que nos permite evaluar también esas fracturas que se van en la parte posterior de la superficie articular de la tibia. Y Chang en el 2014 la divide en posterolateral y en posteromedial. Esto pues nos permite planear el abordaje que hay que hacer, la fijación que hay que hacerle a las fracturas, pero importante siempre inicialmente Chasker. En cuanto al manejo, bueno, pues inicialmente lo de toda fractura, realizar su ABCD,
tratar todas las condiciones que van a poner en peligro la vida del paciente, como en todo politraumatismo, ¿cierto? Hay que controlar el dolor, si hay una fractura abierta, pues manejarla, reducir si hay una afectación clara en la alineación. Siempre hay que movilizar, ¿cierto? Realizar medidas antiedemas como la elevación de la extremidad, suspender el apoyo. Además de eso, pues si hay una fractura abierta, importantísimo, pues como sabemos toda fractura abierta debe realizarse lavado, antibiótico toxoide, ¿cierto? Y si presenta síndrome compartimental. Por ejemplo, en las fracturas también, en las clasificaciones de Chasker 1, 2 y 3, si la alineación es normal, pues usted puede inmovilizar con un inmovilizador de rodilla. En cuanto al manejo conservador de este tipo de fracturas, este va a estar indicado en los trazos de fracturas que no van a estar desplazados, que tengan estabilidad en varo y en valgo o en pacientes no ambulatorios. Generalmente lo que se hace es recomendar una rodillera mecánica en bisagra que tiene un apoyo protegido durante 8 a 12 semanas, pues permitiendo la restitución del rango de movimiento completo. Y pues en todos los pacientes pues que no cumplan estos criterios van a ser sometidos a cirugías. Las opciones de manejo quirúrgico son 3: la fijación externa, reducción abierta y con fijación interna y la artroplastia. Entonces, pues digamos que de la que les voy a hablar va a ser la reducción abierta con fijación interna. Aquí les planteo dos tablitas que son, en la tabla del lado izquierdo son las indicaciones relativas de tratamiento conservador en fracturas de meseta tibial, que nos plantea que son las fracturas que no estén desplazadas o que estén incompletas, que sean fracturas estables o poco desplazadas del platillo externo, o sea que tengan 2 a 10 milímetros, fracturas inestables de platillo externo en pacientes ancianos con osteoporosis importante, lesiones de la médula espinal con fractura y algunas lesiones por arma de fuego seleccionadas y fracturas infectadas. En la otra tablita son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico en las fracturas de meseta tibial. Entonces, a un lado tenemos las indicaciones absolutas que, como en todos tipos de fracturas, van a ver estos criterios, que son las fracturas abiertas, pues deben ser operadas, pues cumplen un criterio absoluto, que también estén asociadas a síndrome compartimental o que haya una lesión vascular. En cuanto a las indicaciones relativas, que tengan fracturas de meseta externa con inestabilidad, fracturas desplazadas de meseta tibial interna, fracturas bicondiles desplazadas, fracturas intraarticulares con desplazamiento mayor de 10 milímetros, en pacientes jóvenes, desplazamiento que tenga mayor a 2 milímetros y desalineación axial. En cuanto a los materiales que se utilizan, entonces vamos a tener placas de osteosíntesis en L, como las que tenemos a la derecha para el platillo tibial externo, y en T, como las que tenemos al lado izquierdo para el platillo tibial interno. Entonces vamos a utilizar también los tornillos canulados, como los que vemos en el centro, que tienen un orificio en el centro y que van a permitir utilizar una guía, o sea, una clavija guía, y luego una vez colocada la clavija va a poder pasar el tornillo en la posición exactamente pues que se desea. Esta imagen que les planteo pues es una tablita como de resumen de la clasificación que me pareció como más resumida a manera de que pues uno se la pueda aprender más fácil. Y esto fue todo por hoy, esta fue la presentación, muchísimas gracias por su atención.